5, 6, 7, 8. Agradecer a los medios de comunicación que se encuentran presentes e informarles que en el día de hoy se realizó una reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, la cual preside el ministro de Hacienda. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva transmisión en directo desde el Banco de la República. En los próximos minutos conoceremos la decisión tomada por la Junta Directiva del Banco en su reunión ordinaria del mes de marzo que se realizó esta mañana. Nuestro gerente general leerá el comunicado de prensa y después abriremos los micrófonos y diferentes canales para que periodistas y analistas nos formulen sus respectivas preguntas. Gerente, buenas tardes, adelante con la información. Bueno, muy buenas tardes. El Ministerio presentó 3 bloques de inquietud. La primera fue en relación con una comunicación que fue enviada a los medios de comunicación por parte del secretario de la Junta Directiva del Banco de la República, en el cual recientemente se habló en relación con un proyecto de decreto que tenía o tiene en marcha el gobierno en relación con el traslado de recursos de los fondos de pensiones y cesantías. Esta comunicación, firmada a nombre de la Junta Directiva del Banco de la República, recibió por parte del ministro una reclamación en el sentido de que esta comunicación no fue discutida en la Junta Directiva del Banco de la República y que en ese sentido no podía ser firmada por el secretario de la Junta Directiva como tal. Creemos que aquí hubo un abuso de la situación, comprometiendo a toda la Junta Directiva y en particular al Ministerio de Hacienda en esta comunicación que no fue autorizada. En segundo lugar, realizamos una serie de reflexiones en relación con la Junta Directiva y la decisión sobre la modificación de la tasa de interés de referencia, en la cual sustentamos la inconveniencia de una propuesta presentada por 4 miembros de la Junta de elevar de manera desproporcionada la tasa de interés de referencia en 100 puntos básicos después de haber realizado un incremento en el mes de enero de 100 puntos básicos. Consideramos que esta propuesta presentada por estos 4 miembros de la Junta Directiva del Banco de la República afectan de manera sensible y sostenida el esfuerzo de mantener la senda de crecimiento económico que se ha venido dando en el país y que, si bien todos los indicadores económicos muestran que estamos en una senda de recuperación de la economía, claramente estas decisiones del Banco de la República o de la Junta Directiva están afectando de manera sensible, grave y significativa los esfuerzos del gobierno por mantener una dinámica de recuperación de la economía. Esto en un contexto internacional tan delicado como el que estamos viviendo, en el cual estamos teniendo impactos en la economía muy significativos producto de la guerra en Irán, producto de la emergencia por la ola invernal. Consideramos que es un despropósito plantear que adicionalmente se tomen medidas de política monetaria que van a conducir necesariamente a una contracción de la economía en un momento decisorio de sostenibilidad de la dinámica económica en el país.
Creemos que esta decisión de estos 4 miembros de la Junta Directiva van en clara contravía de una realidad económica que estamos viviendo y que afectan de manera sensible y sostenida los objetivos de crecimiento que hemos planteado. Hemos expresado claramente que los impactos sobre la inflación no se están dando por unos efectos de demanda, sino por unos choques de oferta y sobre todo de oferta global, choques globales de oferta, con el incremento en el valor del precio de los combustibles, con el crecimiento del valor del petróleo a nivel internacional y que las medidas de política monetaria que se intenten implementar para manejar estos choques de oferta son absolutamente inocuas y solamente están afectando el encarecimiento del costo de producción en el país y no han contado con una adecuada reflexión sobre los impactos que se van a obtener. Creemos que es necesario convocar a la sociedad a un gran debate público sobre la política económica y el funcionamiento de la Junta Directiva del Banco de la República. Creemos que es necesario abrir este debate en donde se conozcan las diferentes visiones y concepciones de la economía, de las escuelas de pensamiento y no una sola visión, en un gran foro nacional para obtener lecturas variadas de la economía y no una visión excluyente de analistas que representan básicamente al sector financiero. Lo que ha venido sucediendo con las decisiones que se toman en el Banco de la República es que están supeditadas a lo que es conocido como las encuestas de opinión de los analistas, que deciden 25 entidades financieras y centros de pensamiento a los cuales el equipo económico del Banco de la República consulta, y con base en esa consulta deciden el futuro de la política monetaria del país, teniendo en cuenta que allí, en estos encuestados y en estas mediciones, se encuentran intereses cruzados en la búsqueda de rentabilidad con la deuda pública. Son justamente esos llamados centros de pensamiento y analistas los que están decidiendo en el país la dinámica de la política monetaria y ellos están comprometidos con intereses claramente establecidos del mercado financiero. Considera que es absolutamente inocuas las medidas. Muy buenas tardes. Aunque entiendo que la noticia se ha filtrado previamente a la rueda de prensa, voy a dar lectura al comunicado preparado para la ocasión. La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria al 11.25%. 4 directores votaron a favor de esta decisión, 2 por una reducción de 50 puntos básicos y otro por mantenerla inalterada. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. La inflación total en enero y febrero se situó en 5.4% y 5.3% respectivamente, por encima del nivel observado al cierre de 2025, que fue 5.1%. Algo similar ocurrió con la inflación básica sin alimentos ni regulados, que aumentó a 5.4 y 5.5% en esos mismos meses, superando su registro de diciembre, 5%.
La moderación de la inflación total en febrero obedeció a la caída de la inflación de regulados. Las expectativas de inflación total continúan elevadas, aunque muestran un descenso marginal. En el caso de los analistas, para fin de 2026 se redujeron en la mediana de la muestra de 6.4% a 6.3% entre las encuestas de enero y marzo, mientras que para fin de 2027 se mantienen en 4.8%. Las expectativas de inflación a diferentes plazos implícitas en el mercado de deuda mostraron ligeras reducciones en marzo, pero permanecen cercanas al 7%. Las cifras del DANE en su serie desestacionalizada mostraron un crecimiento del PIB de 2.2% en el cuarto trimestre del año pasado. Para todo el año 2025, el crecimiento económico fue de 2.6%, inferior al 2.9% previsto por el equipo técnico. La guerra en Irán compromete el crecimiento y la estabilidad de la economía mundial. Sus efectos para la economía colombiana serían mixtos. De una parte, mejorarían los términos de intercambio gracias al aumento de los precios del petróleo. De otra, encarecería bienes básicos como gas y fertilizantes que el país requiere importar en montos significativos. Esto podría acentuar las presiones inflacionarias para el presente año. La decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva está encaminada a que la inflación retome una senda descendente. Las decisiones futuras dependerán de la nueva información disponible. Hasta aquí el comunicado y atento a sus preguntas. Se argumenta también la función constitucional de controlar la tasa de inflación y creemos que efectivamente debe trabajarse en mantener un criterio de regulación de la tasa de inflación. Sin embargo, las metas establecidas son metas que en la actual coyuntura están yendo en contravía de la sostenibilidad de la economía y no están registradas como un referente constitucional, sino que han sido elaboradas de manera poco consistente con la realidad económica del país. Es decir, no necesariamente las metas que se han propuesto tienen que ser absolutamente rígidas, sino que se puede en el país y en muchas economías del mundo que están pretendiendo un crecimiento sostenido y razonable, plantearse metas más flexibles. Estas reflexiones son permanente y reiteradamente desconocidas por parte de estos miembros de la Junta Directiva y hoy han llegado a un exceso en la búsqueda de esa manera de interpretar la realidad del país, proponiendo un incremento adicional de 100 puntos en la tasa de referencia, con lo cual van a afectar de manera sostenida y significativa las dinámicas de la economía en el país. En estas circunstancias, el Ministerio ha tomado la decisión de retirarse de la Junta Directiva que se realiza en el día de hoy del Banco de la República y establecer claramente entre el Gobierno y el Banco de la República una distancia significativa que solamente será reconsiderada en la medida en que el Banco de la República entienda que debe haber una coherencia con la realidad económica del país y con la realidad social del país. No podemos seguir siendo artífices de una política monetaria que solamente responde a los intereses de un pequeño núcleo de inversionistas, de representantes del sector financiero. El gobierno considera que representamos al conjunto de la sociedad colombiana y esto no es lo que se está reflejando en la Junta Directiva del Banco de la República, por lo menos en lo que tiene que ver con los 4 miembros que han utilizado esa mayoría para adoptar las decisiones que se han conocido. Esta es básicamente la decisión que hemos tomado.
el gobierno considera que es absolutamente inocuas las medidas que pretende adoptar la Junta Directiva o la mayoría de esa Junta Directiva del Banco de la República para controlar la inflación, y creemos que hay que continuar con un esfuerzo de garantizar una economía redistributiva, de garantizar los sectores productivos en el país y de apoyar a la producción real en Colombia. Gracias, gerente. Paula Delgado, de Valora Analytic. Buenas tardes, gerente. Respecto al mismo punto, ¿qué dice el reglamento del Banco de la República frente a la ausencia del ministro? Si nos pudiera explicar un poco técnicamente qué implicaciones puede tener esto y qué opina de la propuesta del ministro de que se haga un foro donde participe la sociedad civil en general y puedan decidir sobre el papel del Banco de la República y la forma en la que se maneja la política monetaria en el país, que él dice que en los próximos días va a convocar un foro público para discutir eso. Bueno, eso estaba muy claramente establecido en la Constitución. Creo que todo ciudadano, y con mayor razón un ministro de gobierno, está en plena libertad de convocar un foro público y para discutir cualquier tema, pero ese foro público tendría que llegar a un cambio en la Constitución. Ahora, yo simplemente manifiesto de manera personal que creo que la Constitución, en la parte que tiene que ver con la política monetaria, hizo una contribución muy positiva a la sociedad colombiana, la Constitución de 1991. Hay que recordar que en los cerca de 25 años anteriores al cambio constitucional de 1991, la inflación en Colombia oscilaba típicamente entre 20 y 30%. Desde que inició el Banco Autónomo, la inflación viene bajando de una manera considerable, y pese a las dificultades que hemos tenido en los últimos años, en donde hemos tenido la inflación por encima de la meta, la inflación ha estado en promedio en los alrededores de 3, 4, máximo 5%, con excepciones como la que estamos viendo en este año y como la que tuvimos en 2021 y 2022. Eso también ha permitido que el Banco de la República, en su autonomía, actúe con criterios que van más allá de los criterios de un gobierno particular. La autonomía del Banco de la República implica que el banco toma las decisiones a través de su junta directiva mirando una perspectiva de los próximos 2, 3, 4, 5 años y no mirando lo que falta del periodo de gobierno de cada presidente. Creo que eso es un gran beneficio para el país, creo que eso ha facilitado la estabilidad, también creo que eso le ha permitido al Banco de la República actuar en una forma que los economistas llamamos contracíclica, que quiere decir básicamente que se puede aligerar, relajar la política monetaria en periodos en que la economía se está comportando mal y cuando la inflación está muy baja. Por ejemplo, sin ir más lejos, durante el periodo de la pandemia, cuando la tasa de interés se bajó a niveles muy, muy bajos, extremadamente bajos, de 1.75%, y se hizo una política monetaria que ayudó mucho a que el país pudiera salir de la pandemia. Pero también, cuando la inflación se sube, se toman decisiones que a veces son dolorosas, que a veces no gustan, pero que ayudan a evitar que la inflación se nos vuelva a ir a esos niveles que desafortunadamente tuvimos que vivir en los años previos a la autonomía del Banco de la República, hacia los años 1970 y 1980. Esa inflación de 20, de 30%, que reducía el nivel real de los salarios en unos pocos meses al comienzo de cada año. Yo comenté en la Junta de enero que la gran diferencia que hay en el aumento de salario
mínimo que se hizo este año y la que se hacía en esa época, era que en esa época se hacían con mucha frecuencia aumentos de 20, de 25% en el salario mínimo. Pero no servían para nada. ¿Por qué? Porque en 2, 3, 4 meses se diluían por el aumento de la inflación. La gran diferencia que hay hoy con respecto a lo que había en esa época en que había esos aumentos de esas magnitudes, en los años 70 o en los años 80, es que hoy hay un Banco de la República con la misión de evitar que el aumento salarial se diluya para las personas en aumentos de precios. Y para eso el Banco de la República toma decisiones que no siempre son las más fáciles, toma decisiones como aumentar la tasa de interés, que ayudan a evitar la desvalorización de la moneda y el aumento de los precios generales en la economía. Eso es lo que está haciendo el Banco de la República, eso es lo que ha conducido a que la mayoría de la Junta en el día de hoy tome una decisión de aumentar nuevamente en un punto porcentual la tasa de interés, y eso, a juicio personal mío, pero creo que en esto represento por lo menos a los 4 miembros que actuaron en esta dirección, garantiza que la economía pueda crecer de manera sostenida a lo largo del tiempo. Que eso se discuta en un foro popular, que eso se discuta en las calles, es bienvenido sea, pero creo que es un tema de carácter eminentemente técnico, cuya discusión es preferible hacerla como se ha hecho cuando se estableció la norma constitucional, la Constitución del 91, y cómo se ha definido la autonomía de los bancos centrales en el resto del mundo. Es difícil hoy en día encontrar un país en el cual la política monetaria no se defina por parte de un banco de carácter técnico que actúa con una autonomía importante. En Estados Unidos, en cualquier país europeo, en América, prácticamente todos los países, excepto los muy pocos que por problemas monetarios en el pasado terminaron siendo plenamente dolarizados. Todos los demás tienen esquemas parecidos al nuestro y sistemas de inflación objetivo como la que tenemos en Colombia. En Asia, los países de izquierda, de derecha, tienen esquemas muy parecidos al que tenemos en Colombia. Que eso se vaya a discutir es totalmente legítimo, pero creo que la Constitución hizo un muy buen favor a la economía colombiana y a la sociedad colombiana al establecer las reglas que hoy tenemos, y creo, por lo tanto, que impulsar actos masivos para cambiar la Constitución en esa dirección es algo que puede ir totalmente en contra de lo que quisiéramos como beneficio para el conjunto de la sociedad, que es una economía con estabilidad, con inflación baja y con una política monetaria conducente a ello. Sobre las normas que permitirían o no que el ministro se ausente. Yo no quiero entrar a hablar sobre temas estrictamente jurídicos. Mi entendido, pero eso es mejor que lo expliquen los abogados, es que las normas legales son muy claras en decir que es una obligación del ministro de Hacienda atender las sesiones de la Junta Directiva, y debe haber una sesión al mes, por lo menos, y en el caso que por razones de fuerza mayor no pueda atender, es una facultad del señor presidente de la República nombrar un ministro ad hoc para ese propósito. La primera la formula Laura Rodríguez de Red Más. Gerente, buenas tardes para todos. Bueno, gerente, ya con la antesala que se nos dio con el ministro de Hacienda, quisiera preguntarle si para hacer los cambios que propone el ministro de Hacienda no tiene que haber una reforma constitucional. Segundo, quisiera preguntarle sobre lo que opina el ministro de Hacienda de las decisiones que se están adoptando en la Junta Directiva. Dice él que están a favor del sistema financiero y que son solamente algunos inversionistas y esto no tiene en cuenta a una sociedad como tal, global, y que pues esta estaría amarrada, según lo que dice él, a solamente unos pocos analistas para que se tomen las decisiones de la Junta. Gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, yo debo confesar que
que no conozco las declaraciones completas del ministro, he visto partes hace un momento, entonces posiblemente no sea justo con la respuesta. Entiendo que planteó que la junta directiva o los 4 miembros que están tomando la decisión de subir la tasa de interés están tomando decisiones basadas en intereses particulares. Yo debo decir rotundamente que eso no es así. Debo decir que la junta directiva, todos sus miembros diferentes al ministro, actúan por sus convicciones, por lo que creen que es mejor para la sociedad en su conjunto y siguiendo un mandato constitucional. El mandato constitucional es muy claro y es mantener el poder adquisitivo de la moneda colombiana. Ese es un mandato absolutamente explícito en la Constitución y un mandato que asumimos todos los miembros de la Junta cuando llegamos y reportamos a la sociedad en su conjunto, con la única excepción de un miembro de la Junta, que es el ministro de Hacienda, que claramente sí tiene un jefe que reporta al presidente de la República y actúa como su representante al interior de la Junta. Los demás miembros de la Junta actuamos de cara al país, actuamos por el bienestar y por el cumplimiento de un mandato constitucional. La idea de que las decisiones se toman para beneficiar al sistema financiero, creo que se cae de su propio peso y menciono una sola razón. Si alguien tuvo un costo grande del ciclo anterior de aumentos en la tasa de interés que se hizo entre los años 2021 y 2023, fue precisamente el sector financiero, porque para ellos significa que la tasa de interés a la cual se deben endeudar con el Banco de la República se está aumentando. Es difícil argumentar que es en beneficio del sector financiero que se está haciendo un aumento de la tasa de interés a la cual se presta al propio sector financiero. La decisión de aumentar la tasa de interés es una decisión que se toma, como sucede en todos los países del mundo prácticamente, para moderar la emisión de dinero, para moderar el impacto inflacionario que puede surgir de la propia emisión de dinero o de otros factores y que pueden exacerbarse si se emite dinero. Cuando se sube la tasa de interés, se encarece un poco esa emisión de dinero y eso muchas veces perjudica a algunos sectores. Al sector financiero, sin duda, el sector financiero, como lo sabe todo Colombia, tuvo pérdidas muy grandes en 2023, 2024, precisamente porque tuvo que afrontar una situación de altas tasas de interés. Para muchos sectores en la economía colombiana fue doloroso tener tasas de interés altas. Como lo dije en la sesión de enero, donde anunciamos la primera subida de tasa de interés, llegar a esa decisión fue algo difícil y doloroso para los miembros de la Junta que tomamos esa decisión. ¿Por qué difícil y doloroso? Porque sabemos que hay perjudicados. ¿Cuál es el beneficiado? La sociedad colombiana, que va a ver, gracias a estas decisiones, una mayor estabilidad en la economía colombiana y va a haber la posibilidad de que la inflación no se vaya disparando consecutivamente, no vayamos validando el aumento de la inflación que está generando y que se ha dado en parte por decisiones adoptadas por el gobierno, sino que el aumento de la inflación, respetando por supuesto las decisiones adoptadas por el gobierno, sea algo temporal. Desafortunadamente no podemos garantizar que se cumpla la meta de inflación de 3% en este año. Las expectativas son que la inflación sería mayor de 6%, pero sí podemos hacer todo lo que está en nuestras manos para que la inflación retorne durante 2027 a una cifra más cercana a esa meta del 3% y que por lo menos en la medida de lo posible se ubique en el rango de más o menos un punto porcentual alrededor de esa meta del 3%. En ese sentido, quiero reiterar, en respuesta a la pregunta de Laura, que
el no rotundo a la acusación de que hay intereses particulares detrás de una decisión que está tomada para cumplir un mandato constitucional y para generar el beneficio de la estabilidad de la inflación para todos los colombianos. La reforma constitucional realmente no sé qué, debo confesar que no oí esa parte en lo poco que alcancé a oír de la rueda de prensa que dio el ministro, pero evidentemente cuando él dice que se retira de su asistencia a la Junta del Banco de la República de manera indefinida, pues está incumpliendo un mandato constitucional y legal en el sentido de que la ley dice que debe asistir a la Junta del Banco de la República, que es el vocero del gobierno, que allí se hace la coordinación de políticas y por lo tanto creo que puede conllevar implícitamente una propuesta, que no la conozco, de reforma a la Constitución, pero no puedo decir nada más allá de eso porque simplemente no oí esa parte de las declaraciones del ministro. Es que él propone unos cambios para la toma de decisión de la tasa de intervención de política monetaria. Para hacer estos cambios no se requiere una reforma constitucional, esa es la pregunta. Pues las reglas son absolutamente claras, la decisión de tasa de política está claramente establecida como una facultad de la Junta y la Junta tiene 7 miembros y se decide por mayoría. No sé cuál sería la propuesta de reforma. Muchas gracias, gerente. Daniel Támara, de Primera Página, por favor. Lo segundo que quisiera preguntar, gerente, es, en el ciclo cuando se empezaron a bajar las tasas, se hablaba mucho de gradualidad, de queremos tener cuidado, ir con cuidado, gradualmente, y ahorita ya hay 2 decisiones que han sido muy contundentes, de 100 puntos básicos. Eso quiere decir que lo que quiere mandar, o los 4 miembros de la Junta que digamos, están a favor de esta decisión, lo quieren es mandar un mensaje más contundente y eliminar, digamos, esa gradualidad que ya pues en 2 decisiones no ha habido. A ver, empiezo por reiterar algo que está en el comunicado de prensa y es: las decisiones futuras dependerán de la nueva información disponible. Yo creo que es muy importante, nosotros no podemos adelantar qué pueda ser una decisión en el futuro. Pregunta la fórmula Oscar Medina, de la agencia Bloomberg. Buenas tardes, gerente. Yo quisiera, bueno, usted nos ha dicho que en efecto no es abogado, pero si de pronto cuando se acabe la Junta nos puede ayudar con el artículo 35 de los estatutos, que dice que el quórum y el sistema de votación, bueno, que solo se puede sesionar y deliberar y decidir con la asistencia de por lo menos 5 de sus miembros, uno de los cuales deberá ser el ministro de Hacienda quien la presidirá. Entonces, como para legalmente, porque si no se presenta en la reunión de abril, pues sí quedaría como un manto de duda de qué podría pasar. Ya entrando en materia, ustedes mencionaron como muy por encima el tema de los precios del petróleo y la guerra en Irán. En el balance, ¿qué pesa más? O, bueno, ¿cuáles son los principales riesgos que ven sobre la inflación? O sea, ¿qué tan fuerte pueden ser los aumentos del precio del petróleo sobre los escenarios actuales que tienen en este momento? Y lo otro que le quería preguntar es si el Banco de la República ha tenido una postura contraccionista durante los últimos 12, tal vez 18 meses, ¿en dónde se está reflejando esa desaceleración del crecimiento económico? Lo pregunto porque el mercado laboral se ve dinámico, o no sé si el mercado laboral no está capturando realmente lo que uno debería ver como una desaceleración, porque las cifras, al menos del DANE, muestran que un dinamismo, inclusive con la informalidad cayendo. Obviamente hay gasto de gobierno, y esa es la última que le quiero hacer, es el ministro pues da su posición y sus argumentos, pero ¿él qué les dice, o ustedes qué le dicen cuando le atribuyen que pues, gran parte del incremento de las expectativas de inflación es debido a medidas que toma el gobierno, incluyendo el aumento del salario mínimo y el gasto desbordado que se ve reflejado en un déficit primario que es el más alto de los últimos 30 años? Sería eso. Bueno, lo primero, sobre el primer tema, sobre
el efecto neto de la guerra en Irán, creo que es importante reconocer que hay una gran incertidumbre. No se sabe si esto va a durar 8 días, va a durar un mes o va a durar varios años. Y eso también implica que no sabemos si los impactos que hay, por ejemplo, en el precio del petróleo, que es lo más sonado, van a ser de muy corto plazo o de largo plazo, bien conocidas por todos. Gracias. Porque eran 3 preguntas. ¿Qué es lo que les dice el ministro cuando ustedes le señalan los riesgos inflacionarios que han generado las decisiones del gobierno? Porque solo escuchamos una posición. Bueno, no creo que fuera apropiado que yo haga resúmenes de lo que dice el ministro. Entonces, el ministro habla hoy en su propia rueda de prensa y ustedes pueden deducir de ahí lo que consideren conveniente. Gracias, gerente. Carlos Vargas, de la agencia Reuters. Gerente, buenas tardes. Bueno, no sé qué tan buenas, son 100 básicos. Gerente, esos 100 básicos que son un golpe de todas maneras contundente para quienes necesitan el crédito para apalancarse, ese ajuste, ¿cómo impacta el pronóstico de inflación para este año? El pronóstico de crecimiento, porque son 100 básicos que de una u otra manera podríamos pensar que nos estamos acercando a neutralizar la economía, si no estrangularla, ¿sí? Y tercero, ¿cuándo ustedes creen que podemos ya llegar a la meta de inflación del 3%? ¿Cuándo ven ustedes ya ese horizonte? ¿Qué tan cercano, qué tan lejano con este ajuste que ustedes acaban de hacer? Sí. Yo me atrevo a decir primero, las proyecciones que tiene el equipo técnico sugieren que la economía está comportándose bien y va a seguir comportándose razonablemente bien el resto del año. La proyección tiene un crecimiento un poco menos alto que el que se tenía hace unos meses, pero es un crecimiento que de todas maneras está por encima del 2% para 2026. Ojalá las circunstancias permitan que ese crecimiento sea aún más alto y que además retorne a niveles significativamente mayores más adelante, en 2027. En términos de la tasa de inflación, es muy difícil afectar la tasa de inflación de este mismo año mediante la política monetaria. Se puede evitar que haya impactos adicionales como los que habría si se pierde confianza en la política monetaria, si se pierde confianza en la autonomía del Banco Central. Podría haber impactos adicionales que aumentaran más la inflación, pero eso no está sobre la mesa. El banco está actuando de manera responsable y buscando que no haya efectos adicionales que aumenten la inflación en este año. Pero aún así, la expectativa que se tiene es que la inflación terminaría este año por encima del 6%. Las expectativas de los analistas sugieren que podrían estar en los alrededores de 6.3%, pero que con decisiones como las que se están tomando y aprovechando que se están tomando de manera rápida y fuerte, contundente, va a ser posible que la inflación empiece a bajar a finales de este año y, ante todo, muestre una tendencia importante a la baja a lo largo de 2027, de tal forma que termine dentro del rango admisible para el banco en 2027. ¿Cuándo llegamos estrictamente al 3%? Al 3% de meta. Es muy difícil predecirlo, obviamente siempre estamos sujetos a incertidumbre, a choques para un lado y para el otro, pero la forma como se hacen los estimativos del equipo técnico del banco bajo una serie de supuestos sugieren que en 2 años vista, o sea, hacia finales del primer trimestre de 2028, estaríamos ya en ese 3% con los supuestos que se usan hoy para las proyecciones. Por supuesto, esos supuestos están llenos de incertidumbres y ojalá esa meta se logre antes de esa fecha que está implícita en las proyecciones de los modelos.
Gracias, gerente. Óscar Castañeda tiene una pregunta. Muy buenas tardes, señor gerente. ¿Cuáles de las siguientes situaciones tienen mayor riesgo inflacionario en el corto plazo, el contexto geopolítico, entra el tema del petróleo, la inflación de alimentos regulados y cómo vieron esta situación climática, si afectó en cuanto a alimentos y si también pues fue mirada en la decisión de Junta de Política Monetaria? Gracias. Hay una situación muy específica en los últimos datos de inflación. Hubo algo de aumento en la inflación de alimentos, un aumento muy importante en lo que nosotros llamamos la inflación básica, que es la inflación sin alimentos y sin regulados, y ahí fue donde más se sintió el impacto inflacionario de las circunstancias que tenemos en este momento. Ese, como lo mencioné al leer el comunicado de prensa, la inflación básica medida de esa manera se ubicó en 5.51%. Esa inflación básica en noviembre del año pasado estaba en 4.85%. Eso significa que en solo 3 meses la inflación básica aumentó 66 puntos básicos y la perspectiva hacia futuro es que ascienda, de acuerdo con las proyecciones de los analistas, a niveles del orden de 6.3% a finales de este año. Entonces, el núcleo de la preocupación está en la inflación básica, que de alguna manera es la inflación de todos los productos, de todos los bienes, de todos los servicios que están de alguna manera afectados por la situación macroeconómica y que son adicionales a lo de los alimentos, que puede haber tenido un aumento por razones más temporales y que habría que ver, y de un comportamiento muy atípico que hubo de lo que llamamos la inflación de regulados, que hizo que la inflación de regulados bajara de manera muy fuerte de un nivel del orden de 5.5% a un nivel del orden de 4%, básicamente una reducción en el precio de la gasolina que se dio en estos meses, una reducción en las tarifas de la electricidad y una reducción muy importante en el ritmo de crecimiento de los precios del gas. Esos se comportaron muy bien, para ponerlo en esos términos, desde el punto de vista de la inflación de un mes, pero por decisiones administrativas cuya sostenibilidad en el tiempo es difícil de prever. El riesgo inflacionario son los alimentos. No, el principal riesgo inflacionario yo lo vería en este momento, el que surge de esa inflación básica, que es la inflación generalizada. Los alimentos tuvieron un aumento temporal, pero no hay razones para pensar que eso no se pueda ajustar en los próximos meses y que eso haya sido puramente coyuntural. Entonces, la parte que típicamente le preocupa más a la política monetaria y a los bancos centrales es la inflación de los centenares o miles de productos que no están tan identificados como esos bienes regulados o como los alimentos. Todo lo demás está incorporado en lo que llamamos inflación básica. Y esa inflación básica ha tenido una aceleración importante y ahí están los mayores riesgos hacia el futuro. Señor gerente, muchas gracias por sus respuestas y explicaciones a los periodistas que han participado activamente en esta rueda de prensa y a las más de 1000 personas que se han conectado a esta transmisión en directo. Ondas de economía en Ondas del Meta. La tasa de interés cambia de 10,25% a 11,25% con la desaprobación del ministro de Hacienda, Germán Ávila. Es la primera vez en una junta directiva del Banco de la República el retiro del ministro luego de votar la decisión de política monetaria. El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, anunció solo la decisión mayoritaria. Mencionó 4 codirectores votaron a favor de establecerla con más de 100 puntos básicos financieros, contrario de la reducción de menos 50 puntos básicos financieros, y uno sin alterar, continuar con el 10,25%. Germán Ávila no finalizó la reunión, afirma el retiro del gobierno de las decisiones de política monetaria, sin participar más y, según la versión, sin tener la obligación de asistir. En un comunicado y rueda de prensa aparte, citó a la opinión pública. Menciona el traslado de los recursos y cesantías como principal motivo de la discordia ante los impedimentos legales. Discrepa la decisión mayoritaria de la Junta Directiva del Banco de la República
la cual preside y lidera discursivamente. Según las opiniones del ministro, los 100 puntos básicos financieros adicionales afectarían los objetivos de crecimiento y la recuperación, el efecto contracíclico ante situaciones geopolíticas como la guerra de Irán y la hora invernal, el choque a la oferta de los combustibles y la volatilidad del petróleo. La polémica, el proyecto de decreto de las pensiones con el traslado de las cesantías de los fondos privados a Colpensiones, la decisión mayoritaria en cuanto a fijar la tasa de interés y la muestra de la encuesta de expectativas económicas a los analistas financieros. El actual jefe de la cartera de Hacienda califica inocua las decisiones y ajustes monetarios mayoritarios, según con visión excluyente a favor del sector financiero, quienes únicamente responden la encuesta mensual de expectativas de analistas económicos, los 25 expertos de las finanzas de la banca privada, centros de pensamiento y agentes de los mercados de deuda. Propone convocar un gran debate, foro nacional según con perspectiva más amplia. Él critica la encuesta por no consultar el sector productivo agropecuario y los microempresarios. Discutió el aumento de la tasa de interés impacta los costos de producción y el objetivo meta inflacionaria del 3% establecida por la banca central. Controvierte no tiene el alcance de la realidad económica del país y la producción real. Con los argumentos presentados concluye el retiro de las decisiones de la Junta de Política Monetaria del Banco de la República. La polémica, el proyecto de decreto de las pensiones con el traslado de las cesantías de los fondos privados a Colpensiones, la decisión mayoritaria en cuanto a fijar la tasa de interés y la encuesta de expectativas económicas a los analistas financieros. El gerente general Leonardo Villar argumentó la decisión con perspectiva macroeconómica. Entre las consideraciones, la votación mayoritaria observó el cambio de la inflación analizada enero y febrero de 2026. Respectivamente cambió de 5,4% a 5,30%, cuando la inflación promedio de 2025 fue el 5,1%, en alimentos irregulados 5,4% a 5,5%, de 5,4% a 5,5%. Algunos precios dejaron de subir en los regulados, la electricidad bajó de menos 4,91% y el gas a menos 3,88%, y los combustibles sin variar el 0,00%, según el IPC de febrero, fuente DANE. Destaca las respuestas de los analistas en la encuesta de expectativas económicas. Los consultados proyectan la inflación entre un 6,4% y 6,3%. Los agentes en el mercado de deuda 7% aproximadamente a finales del año en curso. El 2027 estaría en 4,8%, resalta cuando las proyecciones eran el 2,9%, la economía creció promedio con el 2,6%, el crecimiento cuarto trimestre 2,2% 2025. La preocupación, la estabilidad de la economía mundial, la situación geopolítica en el Golfo Pérsico y los impactos opuestos, la posibilidad de mejorar la balanza comercial por las exportaciones, pero ante altos precios del petróleo, el gas y los fertilizantes importados, por consiguiente, las presiones inflacionarias en el corto plazo. Concluye con la decisión esperan corregir la inflación y continúe la senda, la dirección al objetivo de 3%. Estarán atentos a la información disponible y tener los argumentos en la próxima reunión de la Junta Directiva del Banco de la República. En la rueda de prensa, el gerente general afirmó el aumento de la tasa de interés ex ante no beneficia al sistema financiero, incrementa y encarece las opciones de crédito sujetas a las operaciones de mercado abierto, modera y controla el impacto inflacionario con menos emisión de dinero, evita la pérdida del poder adquisitivo de la moneda ante el incremento de precios por otros factores y a su vez la depreciación del peso. Aunque es una decisión contracíclica el incremento de 100 puntos básicos financieros, las perspectivas aún observan presiones inflacionarias. El salario mínimo establecido con el 23%, por lo anterior no sería suficiente el reciente aumento de la tasa de interés. El 1 de abril la gasolina aumentó con 375 pesos y en promedio en las principales ciudades del país quedó entre 15.700 pesos y 15.800 pesos, en Villavicencio con 15.900 pesos y algo más. Ondas de Economía preguntó por las cuestiones de riesgos inflacionarios, la volatilidad de los precios y los factores climáticos de comienzo de año en la región Caribe, como las inundaciones en Córdoba y sus impactos en la economía. El retiro de Germán Ávila de las reuniones de la Junta de Política Monetaria tiene implicaciones en el orden jurídico. La Constitución Política de 1991, aprobada en su momento por los integrantes del M19 con otros partidos políticos, en el capítulo sexto de la Banca Central, la Constitución estableció sus funciones. La Ley 31 de 1992, el capítulo 2, Junta Directiva, artículo 35, en caso de falta absoluta, el presidente de la República nombrará el reemplazo. La ausencia injustificada a más de 2 sesiones continuas es también definida como una falta. El decreto 2520 de 1993, el artículo 35, la deliberación de la Junta Directiva y quórum, sesiona por lo menos con 5 miembros. El ministro de Hacienda presidirá la reunión. Su ausencia injustificada dentro del marco legal es motivo de falta. Interpretada la legislación, la decisión mayoritaria con establecer la tasa de interés, no aceptarla, no es motivo de retiro. Artículo 39, el vocero de la Junta
únicamente será el autorizado a declarar o anunciar las decisiones delegadas a esta función al gerente del Banco de la República. El ministro se anticipó al anuncio oficial. La ausencia del ministro de Hacienda, Germán Ávila, y posible falta será revisada por los organismos de control. ¿Cuáles serían sus opiniones ante el retiro anunciado de presidir la Junta Directiva del Banco de la República? Germán Ávila califica de inocua las decisiones de política monetaria. Aún así atribuye importancia a la fijación de la tasa de interés real, tanto como retirarse y comunicar el inconformismo. Frente a la encuesta de expectativas económicas de a los analistas financieros, el Ministerio de Hacienda no hace encuestas y tampoco opina según consultas realizadas a gremios, diversos sectores productivos, microempresarios, universidades y la sociedad civil, como lo propone. Las próximas decisiones deben ser como las respuestas de la muestra representativa de dicha encuesta. Esto es Ondas de Economía en Ondas del Meta. Desde Villavicencio, Colombia. Que estén muy bien. Esto es Ondas del Meta.